Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Ella está llorando. Parte 1. Al siguiente día, la misteriosa explosión que ocurrió en la ciudad Itogami cubrió todos los medios de comunicación. La prensa publicó fotografías del distrito de almacenes demolido en primera plana, en la televisión y sitios web de videos, entrevistaron a los supervivientes de forma continua. Los 60 edificios afectados eran todos almacenes que pertenecían a un conglomerado principal de comida, cerca de 20.000 hogares perdieron energía y la mitad de esos hogares aún no tenían fecha para restablecerse, las vías del monorriel que conectaban el este de la isla con el sur estaban destruidas, solo el daño directo estaba estimado a 7 billones de yenes, al incluir el daño indirecto, alcanzando una cifra de 15 billones de yenes. La única fortuna fue que no hubo ningún reporte de muertes. ¡Wow! Horrible. Y dicen que la causa permanece desconocida. Con un delantal sobre su uniforme escolar, Nagise estaba hablando casualmente mientras limpiaba después del desayuno. Bueno, podría ser que el incendio del almacén fuera iniciado por el impacto de un rayo, ¿sabes? Tomando un sorbo de café para despertarse, Kohou respondió con una voz nerviosa. Su cara parecía muy cansada por casi no dormir la noche anterior. En el proceso de escapar de la escena del incidente con Yukina, haciendo una llamada anónima a la policía y llevando al hospital al vampiro antiguo al borde de la muerte, la noche se había convertido en amanecer antes de darse cuenta. Nadie va a creer que fue el impacto de un rayo. Todos están diciendo cosas como que fue un ataque terrorista o un accidente con un tanque de combustible de algún cargamento, pero yo sospecho que fue el impacto un meteorito, ¿sabes? Como el que sucedió en Tunguska 26. Sudo-san dijo que hace mucho tiempo un accidente muy similar a este sucedió en Rusia. Un meteorito, Supongo que es una buena versión. Kohou miraba distantemente mientras lo murmuraba para sí mismo. A juzgar por lo que vio en las noticias, el hecho de que la extensa devastación de anoche fue producida por Kohou, permanecía sin ser descubierto. La magnitud del daño era tan masiva que nadie podría creer que fue hecha por un solo vampiro. Sin embargo, no podía ser optimista en que la gente seguiría pensando así. 26. Tunguska, hace referencia a el bólido de Tunguska, Tunguski Meteorite, fue una explosión aérea de muy alta potencia ocurrida sobre las proximidades del río Podkamen-Naya en Tunguska, Evenkia, Siberia, Rusia. La detonación, similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, ha sido atribuida a un cometa. Sin duda, había muchos testigos que vieron al Kenju saliéndose de control justo allí antes del accidente. No sería una sorpresa para alguien deducir la existencia de Kohou a partir de eso, aunque también era posible que Yukina revelara todo antes que nadie. No había tenido ganas de dormir con todo eso en mente. 50 billones de yenes por el daño total, de ninguna manera puedo pagar esa cantidad, pensó él. Por cierto, este personaje, Sudo-san, quien Nagise había mencionado, es un actor y miembro de la radio local de la ciudad Itogami. Aunque eso no es que importe mucho. Bueno, tengo reunión con el club de porristas, así que me adelantaré. Dijo Nagise mientras salía corriendo del salón rápidamente. Kohou se despidió con un, de acuerdo. Cierra la puerta luego, ¿quieres? Y no llegues tarde. Limpia la taza cuando termines de beber café y guárdala. Asegúrate de apagar las luces al salir. Ah, cierto. Yo coloco los pañuelos y tejidos aquí. En el pasillo, así que. Vete ya. Está bien. Luego de asegurarse que Nagise, escandalosa hasta el final, se fuera, débilmente exhaló. A primeros de septiembre, es su primer día de escuela desde el final de las vacaciones de verano. Como la Academia Saikai tenía 2 semestres, no participaba en ninguna ceremonia especial de apertura, después de una larga sesión de aula, las clases estaban programadas para empezar con normalidad. Incluso si sentía que no había descansado en lo absoluto, su tarea no estaba ni cerca de terminar y el incidente de anoche estaba garantizado de agregar más cansancio. Simplemente quería saltarse las clases y partir lejos en un viaje, muy lejos. Justo cuando Kohou empezaba a pensar distraído sobre eso, el timbre de la entrada sonó repentinamente. Proyectado en la pantalla del intercomunicador estaba Yukina, en su uniforme de escuela y con su estuche de guitarra en la espalda. Imeragi, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Preguntó Kohou, sospechando que sería un mal presagio. Yukina respondió en su usual tono sereno. Vine por ti. Llegaremos tarde si no nos apresuramos, senpai. Por mí. ¿Quieres ir juntos a la escuela?
No me importa si ir juntos es demasiado para ti, así que solo te seguiré encubierto si eso es lo que prefieres. Así que voy a ser observado de cualquier manera. Bien, solo espera un momento. Kohou cortó el intercomunicador y se dirigió a la entrada con su usual mochila. Cuando abrió la puerta y salió afuera, ella estaba esperando en el pasillo, bajando su cabeza con la cortesía apropiada. Senpai, buenos días. Ah, sí. Aunque, como Kohou, ella probablemente no durmió en lo absoluto, no podía percibir ningún tipo de fatiga de la perfecta y tranquila expresión de Yukina. Está claro que se debe a su físico bien entrenado, eso, o era puramente por su juventud. Sin embargo, incluso ella no podía esconder su expresión de cansancio. Manteniendo silencio hasta que entraron al elevador, Yukina comentó con un aparente tono de enojo en su voz. ¿Estuviste algo extravagante anoche? No. Dijo Kohou, desviando sus ojos. Aparentemente, su objetivo al venir a buscarlo esta mañana era para reprenderlo de camino a la escuela. Dicen que el daño en total son 50 billones de yenes. Senpai, como eres un vampiro inmortal, podrías ser capaz de pagar esa cantidad en unos 5 siglos. Aunque solo si pagas 100 millones cada año y tendrías que sumarle intereses también. Por casualidad, ya le has reportado todo esto a tus superiores en la organización Rey León. En verdad tengo que reportarles al respecto, pero estoy un poco dudosa. ¿Dudosa? Kohou estaba sorprendido al oír esa palabra viniendo de sus excesivamente serios labios. Yukina bajó su cara, que parecía estar en conflicto. Sí. En fin, comparto responsabilidad por el incidente de anoche, no pienso fuera únicamente tu culpa, senpai. Y tú me salvaste, muchas gracias por eso. Expreso esa última frase en una voz tan leve que parecía desvanecerse. Ya veo. Bueno. Cuando piensas al respecto, fue en legítima defensa. No tenía más opción que tomar medidas para protegerme a mí mismo, así que, es autodefensa, no. Kohou involuntariamente puso gran firmeza en las palabras que usó. Yukina sacudió su cabeza con decepción, mientras lo observaba. Sin embargo, no hay pruebas al respecto. ¿Pruebas? Sí. Por supuesto que testificaré a tu favor, pero en cuanto a si lo van a creer. En primer lugar, la policía y la organización Rey León no están en buenos términos. Mi presencia en la escena podría ser más perjudicial que beneficiosa. Con que así es. Habiendo confirmado la difícil situación en la que se encontraba, Kohou se deprimió. No sabía dónde estaba exactamente la causa, pero el departamento dentro del gobierno para contramedidas demoníacas aparentemente tenía una guerra de poderes en progreso. Cuando pensaba al respecto, Yukina solo es una chica de secundaria, él podía entender por qué su testimonio no tendría peso alguno. Por supuesto, no era probable que pudieran usar al vampiro antiguo, al borde de la muerte, para testificar que Kohou actuó legítimamente en defensa propia. La sofocante atmósfera estaba entre ellos mientras continuaban caminando, hasta que finalmente se montaron en el monorriel que conduce a la academia. El devastado distrito de almacenes era visible desde la ventana del tren. También estaba a la vista de todos, la ruptura por la mitad del puente que une las grandes placas. El caos era mayor de lo usual dentro del monorriel, y seguro debido a las rutas estropeadas. Esto también era a causa del incidente de anoche. Siendo el responsable, no tenía derecho a quejarse. A medida que el tren se llenaba, Yukina hizo una cara un poco disgustada. El asunto principal es que te cediste, senpai. Ciertamente era una situación peligrosa, pero eso claramente era una autodefensa excesiva. No tenías necesidad de llegar tan lejos. No es como si lo hiciera porque quisiera, ¿sabes? Kohou murmuró de forma sombría, como si se enfadara. Tal vez tomándoselo como si estuviera desesperadamente buscando excusas, Yukina alzó su ceja y lo miró. Entonces, ¿por qué le ordenaste al Kenju causar una destrucción tan excesiva? Yo no le ordené hacer nada. No es como si tuviera relación con esa bestia. ¿Por qué me estás diciendo una mentira tan obvia? Yukina suspiró, haciendo una expresión como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. El cuarto progenitor, Khaled Blood, se dice que posee 12 poderosos Kenjus, cada uno rivalizando a los monstruos de mitos y leyendas. No me estarás diciendo que no es así, a pesar del daño que efectivamente sucedió. No es como si estuviera tratando de encubrirlo o algo parecido. La voz de Kohou era más áspera de la normal. Ellos no escuchan ninguna mis órdenes, ahora, si pudiera usarlos como quisiera, entonces sería una historia totalmente distinta. ¿A qué te refieres con eso? Ella debió haber percibido que las palabras de Kohou no eran deliberadamente inventadas al azar. Dándose cuenta de la seriedad de la situación, la expresión de la chica se tornó seria. Parecía que no era algo sencillo de hablar para él. Ellos no piensan en mí como su amo. Claro, yo heredé los 12 Kenjus de Abrora, pero ellos aún no aceptan eso. Abrora. ¿Te refieres al anterior cuarto progenitor del que hablaste, senpai? Yukina le miró para confirmar y él simplemente asintió. Así que debido a eso, no puedo controlarlos.
Usualmente los mantengo bajo control de alguna manera, pero ser atacado por otro Kenju es un asunto diferente. Y luego ellos se salen de control como anoche. Bueno, tal vez. Solo porque los llame no quiere decir que ellos vayan a salir. Aunque no es como si lo haya puesto a prueba. Es de sentido común. Por favor, no lo pruebes. Pero, si lo que me estás diciendo ahora es verdad, en verdad eres un ser mucho más peligroso de lo que pensé, senpai. Si de alguna manera no logras controlar a tus bestias apropiadamente. A medida que Yukina murmuraba, cayó en un pensamiento profundo. Kohou la miró silenciosamente. Sin saberlo, dijo lo que pensaba. Imeraji, eres bastante rara. ¿Eh? De verdad. Los ojos de Yukina se ampliaron como si hubiera sido tomada por sorpresa. Aunque no quiero oír eso viniendo de ti, senpai, que es raro en mí. Quiero decir, eso no es lo que las personas pensarían si me escucharan hablar de lo que acabo de decir. Solo pensarían, un vampiro que no es capaz de controlar a sus bestias es peligroso. Aléjense de él o los asesinará, cosas como esas, supongo. Kohou comentó con una sonrisa melancólica. Yukina puso una mano en su pecho como si estuviera reflexionando al respecto. ¿De veras? Ahora que lo mencionas, también me siento de esa forma, pero... Se trata de ti, senpai. ¿A qué te refieres? No tiene ningún significado profundo. Es solo que, no creo que seas un mal vampiro. Un poco descuidado y un poco indecente a veces, pero eso es todo. Los ojos de Yukina se estrecharon a medida que hablaba, como si estuviera repitiendo sus recuerdos desde el momento en que se conocieron. Ella no estaba hablando en un tono juguetón. Aparentemente, esto era lo que realmente pensaba de él. Como cualquier queja solo levantaría más problemas, Kohou torció los labios sin decir una palabra. El monorriel llegó frente a la academia, estudiantes que usaban el mismo uniforme que ellos se bajaron del tren. Yukina sacó su pase de tren. A pesar de ello, si has heredado el poder del cuarto progenitor, senpai, porque no puedes controlar a los Kenjus. Es probablemente a causa de que soy un vampiro virgen. Yukina ladeó la cabeza, mirándole. ¿Un vampiro, virgen? ¿Qué quieres decir por virgen? ¿En serio me preguntas eso? Pensó él, mirándola fijamente. Sin embargo, Yukina simplemente parpadeó con una mirada perpleja. Recordó que ella se había criado en una escuela de chicas en alguna parte y además de eso, ella había estado entrenando de sol a sol. En otras palabras, no tengo experiencia. Nunca he bebido la sangre de otra persona antes. Kohou explicó recogiendo las palabras menos ofensivas que pudo encontrar. En realidad, dejando a un lado a los Kenjus, que Kohou no pudiera usar ninguna fuente de poder vampírico de manera apropiada es por la misma causa. Aunque esto no le ha molestado hasta ahora. Ah, así que a eso te referías por virgen. Entonces no lo has hecho. Yukina preguntó de nuevo en aparente sorpresa. Su confesión de que él nunca había bebido sangre, era aparentemente difícil de conectar con la imagen de un progenitor. Sin de experiencia, senpai. Es en serio. Vamos, no puede ser tan extraño. Quiero decir, yo era un ser humano normal hasta hace poco. Bueno, puede que sí, pero... Mientras se asombraba, parecía vagamente satisfecha por alguna razón. Por otra parte, la expresividad del chico se torció en disgusto. De todos modos, puedes dejar de decir tan fuerte cosas como que no tengo experiencia y que no lo he hecho en un lugar así. ¿Por qué? Tú eres quien lo ha dicho primero, senpai. Ya, bueno, eso es porque, Mientras se sentía angustiado sobre cómo debería explicar esto, Kohou acercó su cara a la oreja de Yukina. Un momento después. Buenas, Kohou. Un impacto repentino lo atacó desde la parte posterior. Un brazo muy familiar se envuelve alrededor de su cuello, con una voz que sonaba igualmente familiar. No vayas diciéndoles palabras sugerentes a las chicas a primera hora de la mañana, hombre. Yace. La voz alegre, con un tono enérgico a primera hora de la mañana, pertenecía a un estudiante masculino con el cabello corto, auriculares colgaban alrededor de su cuello. Parecía haber subido al mismo tren. Ya se pasó por el torniquete, todavía aferrado al hombro de Kohou. Oye. Espera, ¿esa no es Nagisa-chan? ¿Quién es? Teníamos a una chica como esta en nuestra secundaria. Al darse cuenta de que Yukina caminaba al lado de ellos, miraba a la cara Kohou en lo que asemejaba un poco de sorpresa. Él, sombríamente, le empujó para quitárselo del cuello. Es una estudiante transferida. Está en la clase de Nagise. Oh, ya veo, ya veo. Entonces, Kohou, ¿por qué vas a la escuela junto con la estudiante transferida? Yo solo me la encontré de camino porque vive cerca de nosotros. Hablar un poco es lo normal, hombre. Kohou respondió mientras mantenía la calma. No es como si estuviera mintiendo. Puede que la haya visto al salir de la entrada de su apartamento, pero todavía estaba en el camino a la escuela, técnicamente. Soy Imeraji Yukina. Y tú eres Motoki Yase, ¿verdad?
Yukina habló mientras bajaba su cabeza en perfecta cortesía. Ya de repente hizo una expresión muy agradable. Oh, ¿qué es esto? Así que han estado hablando de mí. No, había información sobre ti en el archivo de Akatsuki-senpai. Archivo. Mirando el tono de interrogación que vino en la voz de Yase, se dio cuenta de su error. Su mente en blanco titubeó ligeramente mientras negaba con la cabeza. No, no es nada. Estoy bromeando. Vale. Bueno, encantado de conocerte. Yase hizo una sonrisa amistosa y acto seguido le mostró un pulgar hacia arriba. Oye, ¿eres una artista musical? ¿Qué tipo de música tocas? Artista musical. Ah, sí. Bueno, no soy muy lista en cuanto a los temas musicales. Ya, pero, lo de tu espalda es una guitarra, ¿no? O a lo mejor es un bajo. Ah, claro. Tienes razón. Recordando que tenía un estuche de guitarra en su espalda, a toda prisa trató de enmendar su error. Y ya se levantó sospechosamente una ceja, ella torpemente apartó a mirada. Lo siento, senpais. Me tengo que ir ahora. Sé claro. Nos vemos, Imeraji. Kohou se despidió al momento, mientras Yukina salió corriendo en dirección a la escuela secundaria. Ya se contempló en silencio, observándola así durante un tiempo. Escucha, Kohou. Esa chica es un poco misteriosa, ¿no crees? No, ella es solo una estudiante transferida, es solo que aún no se acostumbra a este ambiente. Comprendo. Si esto no se convierte en ningún tipo de problema, entonces bien. Ya sé. Murmuró en un tono extrañamente serio. Kohou se volteó hacia su amigo con una mirada dudosa. ¿Problemas? Sí. Asegúrate de llevar bien las cosas, Kohou. Por tu bien y por el bien de no echar a perder mi pacífica vida escolar. Quiero decir, eres mi preciado amigo de la infancia. ¿De qué está hablando?, pensaba Kohou, cambiando su mirada hacia Yase a una mirada de perplejidad. Yase estaba mirando el campus de la escuela desde la ventana del aula en el segundo piso. Asahi, sentada a la derecha, estaba agitando la mano, dándose cuenta de ellos cuando llegaron a la escuela. Parte 2. Buenos días, Kohou. Realmente estás relajado a primera hora de la mañana. Aunque siempre lo estás. En el aula, justo antes de que comenzaran las clases. Mientras Kohou se sentaba en su asiento, Asahi, sentada justo al frente, le habló. Como de costumbre, estaba vestida de una manera preciosa, con un peinado a la altura, pero hoy en día, su vivacidad habitual servía para ocultar una sombra, como si un aura de disgusto estuviera sobre ella. Kohou le devolvió el saludo con la misma expresión indiferente. Vaya, gracias. Oye, te ves cansada. Lo estoy. Gracias a eso, mi maquillaje no está bien fijo. ¿Viste sobre la explosión de ayer en las noticias, verdad? Asahi preguntaba mientras se quejaba sobre las imperfecciones de debajo de sus ojos, con un espejo en su mano. Kohou tragó saliva, estaba algo nervioso cuando respondió. Ese sí. Un poco. Justo después de eso, un diluvio de lágrimas vino desde la Corporación de Mantenimiento de las Grandes Placas cuando me llamaron por teléfono. Su unidad central de medidas contra desastres quedó destruida y tuvieron que armar un sistema de reemplazo desde cero. Eso es lo que sucede cuando compras un hardware barato. No es adecuado en absoluto y su filtrado de entrada es como un colador. En realidad no te entiendo muy bien, pero suena a un gran lío. Lo siento. Mientras Kohou ignoraba apropiadamente los tecnicismos de Asahi, fue torturado por su conciencia culpable. Y pensar que incluso las personas tan cerca de él habían sido perjudicadas por el incidente de anoche. Asahi le lanzó una mirada dudosa, ya que se había quedado en el silencio. ¿Por qué te estás disculpando? Por nada en especial. En cualquier caso, estabas ayudando a la gente de toda la isla, incluyéndome. No es la gran cosa, creo yo. Asahi habló rápidamente, mostrando un poco de rubor. Entonces surgió su sonrisa maliciosa de costumbre. Pero, tal vez deberías darme las gracias de todos modos. Hay un restaurante en la puerta de la piedra angular que tiene un buffet de pasteles. Sí, en algún momento. Voy a pensar en ello una vez consiga terminar mis deberes de vacaciones de verano. Kohou trató de zanjarlo. La puerta de la piedra angular era la sección en la que las 4 grandes placas y el edificio gigante se conectaban, siendo literalmente el centro de la isla Itogami. Es el lugar más de moda en la isla, lleno de marcas de alta gama y tiendas especializadas. Y ese restaurante estaba justo allí. Por supuesto, sería costoso. Deberes, Mientras Asahi apoyó la barbilla en sus manos, ella murmuró en un tono indiferente, aparentemente a propósito. Por alguna razón, ella estaba esporádicamente mirando de soslayo a Kohou. Por cierto, Kohou, me gustaría preguntarte. ¿Qué pasó después de eso? ¿De qué? Ya sabes, ayer, la chica que estaba en la estación contigo. La compañera de clase de Nagisa-chan. ¿Dijiste? Bueno, no es que me importe de cualquier manera. Ah, ya. Algo como eso pasó, ¿verdad? Kohou lo recordaba.
Pero gracias a la intensa perturbación que le siguió, él sentía como si fuera algo de un pasado distante. Oh, fuimos a casa con normalidad. ¿Con qué? Así es. Claro. Solo la ayudaba con las compras. ¿En serio? Comprendo. La expresión de Asahi se animó cuando levantó la cara. A continuación, en una esquina de la sala de clase, había una pequeña conmoción marcada por exclamaciones. Varios muchachos se habían reunido en la esquina alrededor de un solo teléfono móvil elevado. ¿Qué ocurre allí? Kohou observó a sus compañeros de clase como quien hubiera visto algo desagradable en el lavabo de una estación de tren. Asahi llamó a Tsukishima Rin, una amiga suya que acaba de pasar. Oye, Rin, ¿qué pasa? ¿Qué les ocurre a los chicos? Ah, ¿eso? Al parecer es por una estudiante transferida de secundaria. Tsukishima Rin es la representante de la clase. Era una estudiante cuya altura y estilo la hacían parecer muy adulta. No es muy sociable, ya que es una chica de pocas palabras, pero ese era el sorprendente motivo por lo que muchos chicos iban tras ella. Entre los chicos de la escuela secundaria de primer año, fue número 1 en las clasificaciones, chicas con las que quisiera salir, por un margen muy amplio, y al parecer, se sorprendió al enterarse de dicho resultado. Una estudiante transferida. La cara de Kohou hizo una pequeña mueca cuando hizo un murmullo. Por Dios, Rin murmuró mirando a los chicos con exasperación. Al parecer, hay un rumor de que ella es muy linda, así que han ordenado a los más jóvenes de sus clubes enviarles imágenes de ella. Mientras Asahi frunció el ceño, acercó su cara a la de Kohou. Oye, esa estudiante de transferencia, es la que está en la clase de Nagisa-chan. Sí, probablemente. Kohou asintió con una expresión de dolor. Es una apuesta bastante segura de que se trata de Yukina. Rin observó el intercambio entre Kohou y Asahi con una leve expresión de diversión. ¿No vas a ir a ver, Aketsuki? No me interesa. Cuando Kohou arrojó su respuesta, Rin dijo, ya veo, asintiendo con aparente satisfacción. Supongo que es así. Después de todo, tienes a Asahi. Kohou miró con sorpresa. Se encontró con los ojos de Asahi muy cerca y ambos apresuradamente se separaron simultáneamente. Asahi, incluso con sus mejillas enrojecidas, mantuvo su actitud fría mientras miraba a Rin. Ya estamos otra vez, Rin. Kohou y yo no somos así. Solo somos amigos de la secundaria. Cierto. Sé claro. Es natural. Asahi se junta mucho con Yase y conmigo. Kohou, también, lo transmitió como la verdad. Por alguna razón, Rin hizo una cara de decepción al escucharlo. Así que, al final, no hubo progreso este verano, ¿verdad? Incluso Yase está haciéndolo bien, aún saliendo con una chica mayor. Eso es porque Yase y su novia son dos tipos raros. Dijo Kohou con indiferencia, como si fuera un inconveniente ser comparado con cualquiera de los dos. Ciertamente, a pesar de las apariencias, era un hecho que Yase tenía una novia. Tan pronto como se había graduado de la escuela secundaria en abril, se había enamorado a primera vista de una chica de tercer año. Después de una serie de enfoques apasionados salidos de una comedia romántica, finalmente se convirtieron en una pareja justo antes de las vacaciones de verano. Me imagino. Rin estuvo de acuerdo, mirando a Kohou con una expresión significativa. Ciertamente también creo que es un poco excéntrica, pero, Akatsuki-kun, creo que no quiero oírte llamar a nadie extraño. Tengo la sensación de que tienes algunos secretos muy interesantes por tu parte. No tengo idea de lo que estás hablando, Tsukishima. En cuanto observó a Kohou fingir ignorancia, al parecer de mal humor, entrecerró los ojos y se rió. Su abuelo fue un famoso erudito de la ecología demoníaca. Quizás debido a que Rin aprendió acerca de las características de los diversos demonios, a veces se comportaba como si se diera cuenta de que Kohou no era un ser humano. Sin embargo, Rin no lo consideraba un enemigo, parecía poco dispuesta a plantear algún problema especial, de cualquier manera. Es como si estuviera observándole simplemente porque lo encontró interesante. Aquí en Ciudad Itogami, donde hay más demonios, los residentes demoníacos no son un gran problema. La Academia Saikai tiene numerosos estudiantes demonios, después de todo, no se observaban de manera especial, basta con que una hermosa chica de transferencia de la secundaria atrajera mucha más atención. Dicho esto, incluso Rin seguramente se sorprendería al saber que Kohou era en realidad el cuarto progenitor. Oh, sí, Kohou. Traje ese informe de historia mundial que mencionaste antes. ¿Quieres mirar? Asahi, cuyo estado de ánimo ha mejorado ligeramente en algún momento, preguntó mientras sacaba de su bolso una pila de papel para copias. Kohou asintió al instante, sí. Por supuesto. Entonces. Un buffet de pasteles en la puerta. De acuerdo. Con el corazón roto, asintió. Era una cuestión de prioridades, estaba más preocupado por cómo iba a hacer la tarea frente a él, que por la condición de su cartera. Bien. Asahi respondió, moviendo la cabeza con una cara sonriente al momento que le pasó el papel de copia. Me pregunto qué pasa con Natsuki-chan.
En ese momento, Rin murmuró en voz baja. Era demasiado pronto para la sesión del aula, pero la maestra con un vestido asfixiante de color negro azabache, entró en el aula con una expresión de disgusto. Aketsuki Kohou, estás aquí. La maestra carismática, lo suficientemente pequeña para parecer una niña, llamó al chico en la entrada del aula, con el aura de una deidad feroz. Él tenía un mal presentimiento mientras lentamente le devolvió el saludo. Sí. Ven a la sala de orientación a los estudiantes al mediodía. Necesito hablar contigo. Natsuki hizo una declaración fría. Por cierto, su atuendo de este día era un vestido al estilo Lolita. Gótica, con minifalda y medias con bordes blancos y negros. Era completamente sofocante como de costumbre, pero aparentaba ser agradable y fresco en comparación con la mayor parte de lo que solía llevar. La frialdad y la sed de sangre de la amenaza implícita de Natsuki enviaron un pequeño escalofrío en el chico. Verás, me dijeron que tenía hasta la primera clase del último día de la semana para terminar la tarea de inglés. También, trae a esa estudiante transferida de secundaria. Imeraji. ¿Por qué? Los murmullos entre los estudiantes se ampliaron con el nombre del estudiante de transferencia tan rumoreado saliendo de sus labios. Me entenderás si digo, el incidente de la noche anterior. Ni idea de lo que me di, no te hagas el tonto conmigo. Voy a hablar contigo muy a fondo sobre lo que estabais haciendo después de salir corriendo del centro de juego a tan altas horas de la noche. Natsuki dejó esas palabras detrás de ella antes de partir, sin esperar la respuesta de Kohou. Después de eso, estaba sudando a montones mientras las miradas con sed de sangre de los estudiantes varones se echaron sobre él. Y entonces, Aketsuki, ¿de qué estaba hablando ella hace un momento? ¿Podrías explicárnoslo con detalle? La chica alta, Rin, estaba junto a él, que estaba sentado, mirándole de reojo hacia abajo mientras preguntaba. Es muy tranquila normalmente, pero en momentos como este, es impresionantemente intimidante. Tetsukishima. Asahi. Kohou pidió una asistencia de forma espontánea. Sin embargo, Asahi, que debería haber estado sentada allí, había desaparecido en algún momento. Si buscas a Asahi, está allí. Rin señaló a la parte posterior de la clase, con una cara seria. Por alguna razón, Asahi estaba de pie junto al cubo de la basura, inocentemente rasgando a trizas la pila de papeles en sus manos, una y otra vez. A medida que las hojas se convirtieron en trozos, Kohou contuvo el aliento al darse cuenta de lo que eran aquellos papeles. Espera. Ese no será el informe de historia mundial que te pedí, ¿verdad? En cuanto Kohou se apresuró a ponerse en pie, Asahi lo fulminó con la mirada, con los ojos medio cerrados y llenos de ira silenciosa. Sin decir una palabra. Humph. Ella hizo un fuerte resoplido, lanzando los trozos bien adentro del cubo de la basura. Parte 3. Tan pronto como comenzó la hora del almuerzo, Kohou se lanzó fuera del aula y se encontró con Yukina en el pasillo frente a la sala de profesores. A finales de clases de la mañana, Kohou estaba lo suficientemente cansado como para desmayarse, pero Yukina se veía considerablemente debilitada, tanto que ella se había olvidado de traer ese estuche de guitarra. Después de haber visto el entusiasmo de sus propios compañeros, en gran medida podía imaginar lo que había sucedido. Ser el centro de atención de la escuela debe haber sido una prueba muy dura para ella. Dado que Yukina no tenía un teléfono móvil, Kohou había tenido que usar a Nagise para llamarla. Gracias a eso, Nagise había insistido en hablar de esto y aquello, añadiendo una razón más para que estuvieran agotados. De alguna manera, Kohou y Yukina finalmente llegaron a la sala de orientación. Cuando tocaron la puerta y entraron, Natsuki ya estaba sentada en el sofá, esperándolos. Así que has venido, Aketsuki. Natsuki habló, reclinada con las piernas cruzadas como si fuera una especie de princesa. Y cuando se dio cuenta de que Yukina estaba de pie detrás del chico, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Y tú eres la estudiante transferida a la clase de Misaki? Sí. Imeraji, de tercer año de la secundaria. Sin habla por un momento mientras contemplaba a la hermosa Natsuki con rasgos de muñeca, ella respondió en un tono demasiado serio. Natsuki, con un comportamiento lleno de carisma, pareció satisfecha al mirarla de vuelta. Bienvenida a la Academia Saikai. Es un placer tenerte, sobre todo si no provocas problemas innecesarios. Ese sí punto. La respuesta vacilante de Yukina es probablemente debido a recordar el verdadero problema que se había desatado justo el día anterior. La zona de almacenes destruida, 50 billones de yenes en daños. No es el nivel de problema por el que uno es llamado por parte de un maestro de la escuela. Y entonces. Ahora bien, los dos. Sabéis acerca de los fuegos artificiales que se produjeron en la isla este ayer, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Kohou asintió con la incómoda sensación de que la pregunta de Natsuki fue directa al punto. El sudor frío, humedeciendo su espalda, hizo que su camisa del uniforme se le pegara incómodamente. En realidad,
Un vampiro antiguo fue encontrado cerca de la escena. Fue gravemente herido, estaba al borde de la muerte, pero alguien hizo una llamada anónima a los bomberos. Esta información no ha sido revelada al público todavía, algo que ver con alguno de los dos. Estremecimiento. Kohou fuertemente negó con la cabeza. Junto a él, Yukina era como una estatua, paralizada. El antiguo era un ejecutivo de la empresa comercial en la superficie, pero la policía parece haber sospechado durante mucho tiempo que es parte de la dirección de un grupo de contrabando. Ayer se encontraba en la zona de almacenes, en un lugar donde había hecho muchas ofertas en el pasado. Sus subordinados dicen que no saben nada de la otra parte de esta oferta. Entiendo. Kohou la observaba, en guardia. Estaba muy interesado en esta información, pero no sabía por qué estaba diciéndoles esto Natsuki. Testigos vieron a un Kenjo en un alboroto en la zona poco antes de la explosión. En otras palabras, el hombre casi muerto luchaba contra alguien, un enemigo que podía llevar a un vampiro de la vieja guardia a un estado comatoso. Creo que es muy probable que esta persona estuviera involucrada en la explosión. Me pregunto quién será. ¿Quién sabe? En cuanto Kohou torció el cuello, aparentemente a propósito, se acordó de Eustache, el apóstol armado de Lotaringia y el homúnculo que estaba con él. ¿Quiénes eran? Porque estaban luchando y qué es lo que deseaban, permanecían aún como misterios. Al parecer buscando unas reacciones interesantes de ver, Natsuki continuó en un tono contundente. De hecho, ayer no fue la primera vez que se encontró un vampiro en esta isla al borde de la muerte. En los últimos 2 meses, la policía ha comprobado que se han producido al menos 6 incidentes similares. Este es el séptimo, aunque, por supuesto, esta es la primera vez que un antiguo está involucrado. En cuanto lo dijo, arrojó una gruesa pila de archivos en la mesa. No querían saber cómo obtiene todo eso, pero parecían ser copias de los expedientes de investigación policial. Había una fotografía adjunta, una imagen ampliada de grabaciones de cámaras de vigilancia de la ciudad. Espera. Natsuki, ¿qué es esto? La expresión de Kohou se endureció mientras miraba a los hombres que aparecen en la foto. La maestra carismática lo fulminó con la mirada, disgustada por haber sido llamada por su nombre de pila. Esta es la lista de los demonios atacados hasta la fecha. Los que se muestran aquí son víctimas del sexto incidente. Ellos fueron encontrados hace 2 días, pero... ¿Los conoces, Kohou Eketsuki? No es que los conozca, pero... Sus labios se retorcieron en desagrado. Cuando robó una mirada a Yukina, su cara estaba pálida, apretando los puños sin decir una palabra. Los hombres que aparecen en la foto eran el equipo de hombre bestia y vampiro. Los hombres que Yukina había enviado volando por coquetear con ella el día en que se conocieron. En algún momento después de escapar de su presencia, alguien les había asaltado e infligido heridas casi mortales. Si esto estaba de alguna manera relacionado con el combate en el distrito de almacenes de la noche anterior, lo más probable es que usted fuera el agresor. De cualquier manera, se habían involucrado más en este incidente sin siquiera darse cuenta. Entonces, ¿qué les ha ocurrido a todos ellos? Hospitalizados. No están en peligro de muerte, pero ninguno ha recuperado la conciencia hasta el momento. No conozco quién podría hacer esto a un perro con una vitalidad de gran alcance y a un murciélago envejecido. Natsuki descansó elegantemente la barbilla en sus manos mientras le miraba con los ojos agudos. Por eso los he llamado aquí. No sé cuál es el propósito, pero quien sea que esté cazando demonios indiscriminadamente sigue en libertad. En otras palabras, Eketsuki Kohou, es posible que tú también puedas ser asaltado. Ah, claro. Supongo. Al tener poca conciencia de ser un vampiro, no se había dado cuenta hasta que la profesora lo dijo, pero tenía un punto. Usted ya sabía que Kohou es el cuarto progenitor. Si su objetivo era en realidad cazar demonios indiscriminadamente, el bien podría ser su próximo objetivo. Aunque, cuando usted se encontró con él, había dicho algo. Que no era el momento para luchar contra un progenitor. La corporación de demonios y sus familias ya han sido aparentemente advertidos de que tuvieran cuidado de la casa de demonios. Estoy seguro de que no conoces a ningún demonio, así que te estoy advirtiendo en su lugar. Deberías agradecerme. Ah, claro, gracias. Así que por esta razón, no más jugar por la noche como ayer. Al menos hasta que este asunto se resuelva. Vale. El tono de Natsuki había sido tan indiferente que Kohou había respondido vale casi sin darse cuenta y estaba a punto de asentir con la cabeza. No obstante, justo antes de que lo hiciera, se dio cuenta del resplandor de reproche de Yukina y se contuvo. ¿Qué quiere decir con jugar por la noche? Ya da igual. Como sea, ya han sido advertidos. Natsuki, hablando como si estuviera aburrida, los despidió con un gesto de mano. Ellos se hicieron como se les indicó, levantándose y saliendo de la habitación de orientación. Cierto. Espera un momento, estudiante transferida. Ese momento, Natsuki de repente llamó a la estudiante. Ella se dio la vuelta y miró a Natsuki, aparentemente en guardia.
Natsuki sacó algo del pecho de su vestido negro y ligeramente se lo entregó. Era un pequeño muñeco de una mascota, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano. Ella lo cogió por reflejo, sin querer diciendo el nombre del muñeco. Nekoma-tan. Jadear. Mirando cómo Yukina se tapó la boca, Natsuki hizo una amplia y maliciosa sonrisa. ¿Olvidaste esto? No. Yukina no dijo nada en respuesta a la pregunta de Natsuki. Una expresión de desconcierto se apoderó del chico, mientras observaba a Natsuki y Yukina deslumbradas la una de la otra, con una inexplicable tensión en el aire. Por último, Yukina hizo un asentimiento educado y salió de la habitación. Viendo cómo se iban hasta el final, Natsuki parecía de algún modo bastante satisfecha de sí misma. Parte 4. Así que, Minamiya-sensei lo sabe. Yukina hablaba, mientras caminaba a lo largo de una esquina del pasillo, como para ocultarse de las miradas indiscretas. La forma extrañamente feliz en que contemplaba el muñeco que había recibido de Natsuki se asemejaba realmente al aspecto de un estudiante de secundaria normal. Eso es. Sabe que nos escapamos, dejando el muñeco atrás. Kohou respondió con una expresión seria. Quería hacer una salida limpia la noche anterior, pero Natsuki parecía saber que era él desde el principio. Ahora ella tiene algo más de mí, pensó, desanimándose un poco. Yukina hizo un suspiro un tanto exasperado, observándolo. No. No eso. Me refiero acerca de la batalla de la noche pasada. ¿Eh? ¿Con ese viejo, Eustache o algo así? Sí. Y también esa chica homúnculo. Al parecer, la policía ya sabía acerca de su participación en la casa de demonios. Kohou asintió al recordar la fotografía que Natsuki poseía. Si los demonios agredidos habían sido captados por la cámara, no sería una sorpresa si la misma cámara de vigilancia había filmado a Eustache y la chica. Por lo que la policía sin duda sabía de ellos. Ellos. Sin embargo, se ve que ellos no saben acerca de sus identidades. Identidades. Que el perpetrador es un apóstol armado de Lotaringia. Ya veo. Ella dijo que los tipos que han sido atacados aún están inconscientes. Sí. Es posible que seamos los únicos que han luchado directamente con ellos, saliendo ilesos. Yukina lo señaló con calma. En ese momento, Eustache había expuesto fácilmente su nombre y su título, debido a que tenía la certeza de que derrotaría a Yukina en ese momento. Cuando se examinaba la capacidad de combate de la chica llamada Astarte, no podía ser descartado como exceso de confianza por parte del hombre. Sin embargo, con la intrusión de Kohou que ocasionó la salvación de Yukina, fue para los enemigos, sin duda, un grave error de cálculo. ¿Por qué no se lo dijiste a Natsuki-chan antes? A pesar de su apariencia, ella posee una tarjeta C. Ella tiene licencia de mago antidemonios. Conoce a la policía bastante bien por lo que se ve. Senpai. ¿Hablas en serio? Yukina lo miró con los ojos medio cerrados. Parecía enojada por alguna razón. Tengo una tarjeta C también, porque alguien de la organización Rey León tiene que ir a llorar a la policía. No es cuestión de por qué, pero... Ahora que lo pienso, Natsuki dijo, la organización Rey León y los policías no se llevan bien, Kohou recordó. Tal vez eso representaba la extraña tensión del aire entre ellas. Caray, suspiró ella. Un caso de un simple asesino en serie es un trabajo para la policía, pero como es alguien de la Iglesia Ortodoxa de Lotaringia, no menos que un hombre de clase apóstol armado, es mucho más que un crimen mágico internacional. Eso es jurisdicción de la organización Rey León. Oh. No creo que sea algo tan turbio. Por supuesto que no lo es. Senpai, ¿acaso se te ha olvidado? ¿Olvidar qué? Acerca de cómo conseguir que lo que has hecho sea reconocido como legítima defensa. No hay pruebas de ello. Y dijiste que tu testimonio no será suficiente, Imeraji. Fue entonces cuando Kohou finalmente comprendido lo que Yukina tenía en mente. Imeraji, ¿acaso no te referirás a? Sí. Este oponente ha provocado una caza indiscriminada de demonios e incluso derrotado a un vampiro de la vieja guardia. Cualquiera podría reconocer el peligro que plantea, por lo que si puedes demostrar que te atacó, creo que se puede hacer algo acerca del accidente, Senpai. Eres técnicamente un progenitor, después de todo. Lo esencial es atrapar al viejo apóstol armado y a la chica, ¿cierto? Lo que faltaba, suspiró. Así que la captura de Eustache anularía su propio crimen. Lo contrario también es cierto, hasta que fueran capturados, no podía ir a la policía para pedir ayuda. Si Kohou explicaba lo de anoche a la policía, las posibilidades de ser detenido en el acto eran altas, sin ser capaz de moverse libremente. También expondría a Nagise el hecho de que es un vampiro. De cualquier manera, la policía no está equipada para hacer frente a ese apóstol armado. Creo que solo añadiría más bajas. Yukina, quien llevó a cabo la carta de triunfo llamada Schnewolzer, transmitió claramente, sin ninguna alegría. Su tono era simplemente un calmado análisis de los hechos como un mago de ataque antidemonios. Harto de todo,
él observó con detenimiento. El tema es, si no encontramos al viejo y la niña antes que los policías, no podemos hacer nada. No creo que sea imposible. Somos los únicos que saben que el perpetrador es un apóstol armado de Lotaringia. Y teniendo en cuenta su aspecto distintivo, los lugares en los que pueden esconderse son limitados. Bueno, tienes razón en eso. Imagínate caminando alrededor de la ciudad vestido así. Eso es otra cosa, comprendió él. Es un hombre de mediana edad de casi 2 metros de altura que va por ahí con una chica medio desnuda. Eso es casi un crimen por sí mismo. Podría ser arrestado en cualquier momento. En realidad, pensando en ese sentido, usaré los datos de esta mañana. Datos. Una lista de las iglesias occidentales europeas en esta isla. Mientras hablaba, sacó una libreta de su bolsillo. Era un bloc de notas fantasioso con Ecomatán dibujado en él. Sin embargo, tenía una aburrida lista de nombres de iglesias y direcciones escritas en él. Hay una sola iglesia ortodoxa de Lotaringia. También hay 7 instalaciones que pertenecen a otras sectas. Sin duda, él se esconde en una de ellas con su socio. Eso espero. Kohou murmuró bruscamente. Yukina parpadeó con sorpresa aparente. Nunca imaginó que él la contradijera. ¿Me equivoco en algo? No, no es eso, sino que simplemente me pregunta si debemos ir a por él de manera tan simple. Los labios de Yukina se estrecharon en lo que parecía un pequeño puchero. La cara de Kohou hizo una mueca. Quiero decir, incluso si no saben que son de Lotaringia, creo que al menos saben sus aspectos. Incluyendo al viejo vestido de sacerdote. Ya veo. Tal vez tengas razón. Si ese es el caso, no estaría la policía investigando a la Iglesia de Europa Occidental ya. Ah. Yukina inhaló un poco. Ella sacudió la cabeza, aparentemente medio confundida. Pero de ser así, ¿dónde están ahora? Claro. Tal vez en una empresa filial en el exterior. Mientras trataba de pensar en dónde usted podía caminar a plena luz del día sin que nadie lo vea sospechoso, dijo lo primero que se le ocurrió. ¿Qué? Me refiero, simplemente porque él sea un apóstol armado, no quiere decir que no pueda estar en algún lugar que no sea una iglesia. En primer lugar, no sabemos si el viejo es un verdadero apóstol armado. Él podría solo pretender ser uno. Ya veo. Ella tenía una expresión de perplejidad cuando amablemente le dio la razón. No importa cuán grande sea su capacidad de combate, ella seguía siendo un aprendiz de maga de ataque, aún inexperta. Para empezar, tenía una personalidad franca, lo cual bien podría hacerla particularmente vulnerable a la información errónea, maliciosamente difundida. Dicho esto, no creo que realmente pueda ocultarse con un aspecto así. Creo que ha conseguido tener algún tipo de truco. El lugar más fácil para que un lotaringio evite levantar sospechas sería en medio de otros lotaringios, por lo que en algún lugar como una embajada de Lotaringia. Bueno, probablemente no hay una en esta ciudad. Una compañía con sede en Lotaringia, o algo similar. Claro, claro. A eso me refiero. Kohou asintió inconscientemente. Él se sentía como si tuviera sentido, pero a la idea le faltaba una pizca de evidencia que lo apoyara. Si alguien preguntaba, él no estaba lo suficientemente seguro como para confirmarlo. Pero Yukina tenía una expresión seria mientras pensaba en algo. Senpai. Estoy impresionada. Estoy bastante sorprendida. Y pensar que incluso eres capaz de tener pensamientos lógicos como este, senpai. Le miró con destellos en los ojos. Sin pensar, Kohou desvió el rostro de su mirada radiante. En serio. No es que se sienta como un cumplido, pero... Sin embargo, si se trata de una compañía asociada en el interior de la ciudad Itogami, con su sede en otro lugar fuera de aquí, ¿cómo podremos investigar? Yukina habló inmediatamente, cambiando de nuevo a una expresión seria. Sí, eso me tiene confuso. La Corporación de Mantenimiento de las Grandes Placas debe tener datos sobre todas las compañías, pero no van a entregárselos a cualquiera. Espera, Kohou murmuró al recordar algo. La Corporación de Mantenimiento de las Grandes Placas, claro. Desde el fondo de la mente de Kohou, surgió la muy familiar cara de una compañera de clase. Parte 5. Fue justo antes del final de la hora del almuerzo. Mientras regresaba a la sala de clase, Kohou corrió con su respiración entrecortada hacia el asiento del Asahi. Desde el incidente de esa mañana, Asahi había estado de mal humor por alguna razón, pero notando que parecía serio por una vez, a regañadientes levantó la cara. Se ve que al menos estaban en términos de discusión. ¿Y entonces? ¿Corporaciones asociadas a Lotaringia? ¿Por qué quieres saber de algo como eso? Cuando terminó de escuchar lo esencial, preguntó bastante dudosa. Bueno. No es que sea la gran cosa, pero... Kohou se detuvo y tartamudeó en lugar de decir, estoy buscando a un tipo que caza a demonios de forma indiscriminada. Asahi miraba con disgusto al indeciso Kohou. Esa chica, Imeraji, te lo ha pedido, ¿verdad? ¿Cómo? No, eso es ridículo. No, no. Te digo que no es eso. Eso,
Estoy haciendo una investigación personal sobre lotaringia para hacer la tarea de las vacaciones de verano. Ah, investigación personal. ¿Existe tal cosa?, Asahi se preguntó, inclinando la cabeza. Pero era un hecho que Kohou tenía una enorme pila de tarea extra sobre él. Como si renunciara a buscarle el punto al asunto, Asahi sacó su teléfono y lo puso en marcha con un suspiro. Supongo que tengo que hacerlo. Sí, voy a buscarlo. Oh, en verdad te lo agradezco, Asahi. Vas a tener que mostrar tu agradecimiento como es debido. Corporaciones de lotaringia, No hay ninguna. No en esta isla. Al tocar el teclado como un pianista de primera clase, Asahi extrajo fácilmente la información confidencial. Su respuesta lo dejó fuera de lugar. ¿Nada? Ni siquiera una. Hay un montón de empresas que hacen negocios con corporaciones de lotaringia en virtud de acuerdos de subcontratación, pero todos los trabajadores son japoneses. En primer lugar, no hay razón para que las empresas europeas tengan sucursales en la isla Itogami. Tienen santuarios demoníacos allí también y con el valor del yen siendo tan alto últimamente, no se han retirado la mayoría. Retirado. Una luz se encendió en la parte posterior de la mente de Kohou. Eustache estaba infiltrado, no necesitaba una corporación que en realidad siguiera operando. Lo contrario era, sin duda, su mejor opción. Comprendo. Asahi, puedes mirar de los que se han retirado, los que han cerrado oficinas y siguen todavía aquí. Creo que si se trata de un plazo de 5 años en el pasado, había que determinar registros, pero... Asahi operaba con su teclado una vez más. Esta vez no hubo una corta espera. Al parecer, se tomó su tiempo para exprimir los datos. Finalmente la pantalla de encendido y se llenó con datos detallados. Aquí estamos. Solo hay una, el laboratorio farmacéutico Skell. La oficina central está en Lotaringia. Se estaba principalmente investigando nuevos fármacos, utilizando como fuentes de experimentación a los homúnculos. Hace 2 años el laboratorio cerró. Se ve que el edificio ha sido capturado por los acreedores. Eso es, Asahi. ¿Dónde está? Kohou se inclinó para echar un vistazo a la pantalla del teléfono. Asahi se sonrojó inocentemente al tenerlo tan cerca, estando prácticamente tocándose sus caras. Isla Norte, segundo nivel, sección B. Es un distrito de corporaciones específicamente de laboratorios. Lo tengo. Gracias. En cuanto la agradeció, le dio la espalda, de repente, como si no le hiciera caso. Espera un momento, Kohou, ¿a dónde piensas ir? Acabo de recordar una cosa, me voy. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hay de las clases de la tarde? Pon una buena excusa por mí, por favor. En ese momento Kohou hizo una pose suplicante con sus brazos, dejando solo aquellas palabras y marchándose del salón. Al darse cuenta de que Yukina le estaba esperando en el pasillo, Asahi pateó la silla hacia atrás, levantándose. Kohou. ¿Qué te pasa? Imbécil. Juro que te mataré. Cuando Asahi gritó en la dirección del pasillo, sus compañeros de clase a toda prisa desviaron la mirada con miedo. La cara de Yase aparentaba decir, entonces es así. Después de haber visto todo el asunto de principio a fin. Y sin que nadie lo notara, la representante de la clase, Rin Tsukishima, dio un suave suspiro. Parte 6. Isla Norte, en el distrito norte de la isla Itogami había laboratorios corporativos alineados uno tras otro. El laboratorio abandonado permaneció en pie aquí, en una esquina del distrito que se sentía el más artificial que el resto de la isla. Era un edificio de 4 pisos, con la forma de una caja. No tiene ventanas, quizá para proteger los secretos comerciales. Por esa razón, no parecía que el lugar estuviera cerrado. Era un ambiente ideal para el escondite de un criminal. Este es el laboratorio farmacéutico. Asomada detrás de la sombra de un árbol en carretera, Yukina preguntó con una expresión vigilante, probablemente, afirmaba Kohou. La empresa matriz se retiró y el laboratorio aparentemente fue cerrado. Sin embargo, dado que el lugar fue capturado, creo que las instalaciones se mantienen intactas. Incluso el laboratorio para ajustes de homúnculo. Un laboratorio para ajustes de homúnculos. Eso es justo lo que necesitarían, ¿verdad? Yukina murmuró con una expresión seria. Homúnculo era un título dado a una forma de vida artificial construido a través de la biotecnología. Aunque completamente diseñado artificialmente incluso a nivel genético, existen diferencias fundamentales entre ellos y las quimeras. La dificultad tecnológica es mayor y el nivel de libertad en el diseño también es más grande. Los primeros métodos para producir homúnculos supuestamente fueron establecidos en el siglo XVI. La investigación había ido de la mano de una amplia variedad de personas, ya sea para producir una mano de obra barata o para desarrollar un socio para la humanidad. Sin embargo, al final, el uso generalizado de homúnculos nunca ocurrió. Había 2 razones bastante grandes de ello, citadas por las personas. El primero fue un problema ético.
Hubo una oposición profunda centrada en las instituciones religiosas contra la creación de vida artificial, discusiones del comportamiento tales como seres humanos no deberían entrometerse en el ámbito de lo divino. Por otra parte, un feroz debate sobre si a los homúnculos debía concedérseles derechos humanos, dicho debate sigue pendiente hasta día de hoy. Y la otra era una simple cuestión de costos. Los métodos para producir homúnculos son simplemente demasiado caros para utilizarlos en el trabajo o enviarlos al campo de batalla como soldados. La tecnología de clonación, etc., utilizando auténticos seres humanos, es definitivamente más barato. Por esa razón, la producción de homúnculos solo se lleva a cabo rara vez y el número de científicos que lo investigan se redujo considerablemente. Sin embargo, incluso ahora, hubo una excepción, un campo que incorpora la investigación con homúnculos. Ese fue el uso de la tecnología homúnculo en el desarrollo de productos farmacéuticos. Homúnculos cuya construcción genética podía ser alterada artificialmente, eran óptimos para los ensayos clínicos y la investigación de fármacos. La crítica se había desbocado hasta el punto que se justificaba por causa del avance de la medicina. Por esa razón, la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas tienen sus propias instalaciones para la investigación y construcción. La de los homúnculos. El laboratorio farmacéutico Skelt había sido una de aquellas instalaciones de investigación médica. Nunca vamos a ser capaces de decir lo que hay dentro desde aquí, entraré. Mientras hablaba, ella bajó el estuche de guitarra en su espalda. Ella retiró suavemente la lanza de plata, desplegando el filo de la punta. Iré a mirar. Espera aquí, senpai. Detente, Imeraji, no planearás entrar allí sola. Sí. Es lo que pretendo. Por supuesto que lo haré, decía por su mirada. ¿Por qué? Hay que ver. Cuando los ojos de Kohou se abrieron de sorpresa, Yukina hizo un fuerte suspiro y movió la cabeza. ¿Y qué harás si vienes conmigo, senpai? Solo estorbarías, así que por favor, compórtate. Estorbar. ¿Qué pasa si te encuentras en el interior con el viejo y la niña? ¿Vas a luchar sola contra ellos, Imeraji? Por supuesto, ¿y qué pretendes hacer tú si vienes conmigo, senpai? Deja de hablar como si estuviese pensando en hacer algo sucio. Kohou habló en un tono de disgusto. Sin embargo, a diferencia de Yukina quien tenía una cantidad considerable de formación como mago de ataque antidemonios, Kohou era solo un amateur que había obtenido poderes de vampiro. Incluso si se le llaman el cuarto progenitor, ni siquiera era capaz de controlar un solo Kenju a su antojo. Debido a eso, solo podía ser llamado un estorbo. En primer lugar, ¿qué puedes hacer como un vampiro, senpai? No puedes utilizar un Kenju, no puedes volar por el cielo, ni siquiera puedes convertirte en niebla o algo similar. Oye, solo unos pocos vampiros tienen poderes especiales por el estilo. No es que yo no pueda hacer nada. Es verdad, tu fuerza bruta es considerable, pero no se puede utilizar en el combate real con movimientos de aficionado. Además, te falta precaución y autoconciencia. Si realmente entiendes, entonces por favor, compórtate. No hagas nada precipitado. Yukina habló con un tono como si lo quisiera alejar. Lo que había dicho era bastante duro, pero no era de ninguna manera algo malintencionado. Para ella, no era más que señalar lo obvio para que no se pusiera en peligro. Pero estaré preocupada por ti, Imeraji. Kohou respondió en un tono áspero y nervioso. Esas palabras pusieron sus ojos como platos. Sus mejillas se enrojecieron un poco. ¿Qué estás diciendo? Yo soy quien debería preocuparse, senpai. Si tu bestia se vuelve loca. Como la última noche en el centro de la ciudad, ¿cómo crees que será la magnitud de los daños? Tienes razón en eso, pero no es adecuado que todo recaiga sobre tus hombros, Imeraji. No me parece correcto. Para empezar, no es como si no estuviera implicado en esto. Kohou la observó con una mirada seria. Su vigor impresionaba a Yukina en silencio. Vale. Te he entendido. Supongo que tienes un punto, senpai. Ejem. Con un pequeño aclaramiento de garganta, Yukina hizo una expresión seria. Bueno, sí, dijo él mientras asentía. Siempre es posible que te casen por ser un vampiro, así que sin duda tienes algo que ver con esto, senpai. Espera, ¿es por eso que piensas que tengo un punto? En principio, mi misión original es vigilarte, realmente no debería alejar mis ojos de ti, senpai. Vamos a actuar juntos tanto como podamos. Sin embargo, si nos encontramos con el apóstol armado. Sí. Me alejaré a un lugar más seguro de forma inmediata. No quiero estorbarte, Imeraji. Bien. Espero que lo hagas. Después de confirmar esas palabras, Yukina se quedó en silencio mientras le observaba. Después de un poco de vacilación, ella habló con una voz tan débil que apenas era audible. Senpai. Muchas gracias. ¿Por qué? Kohou preguntó de nuevo con una cara dudosa. Sin embargo, Yukina sonrió suavemente y sacudió la cabeza. No. No es nada. Será mejor que vayamos. Balanceando su lanza,
rompiendo toda duda, caminaron hacia el edificio. Parte 7. No hacía falta decirlo, pero el edificio del laboratorio estaba cerrado con llave. Por supuesto, las puertas de la entrada principal tienen cristales, pero la entrada de servicio está sellada con un candado y cadenas. El candado barato estaba rojo del óxido, lo que indica que no había sido utilizado en mucho tiempo. No es este lugar donde el viejo y la niña se esconden. Kouhou habló en un tono desanimado. Por lo que podían ver, esta era la única manera de entrar en el edificio. No era el tipo de construcción a la que se podía entrar desde el techo o desde el subsuelo. Incluso la chica homúnculo no podría haber entrado a través de las rejillas de ventilación, dejando solo a Eustache con su enorme cuerpo. Eso significaría que su hipótesis de que habían estado utilizando el laboratorio como su escondite sería equivocada. Uf. Sin embargo, Yukina hizo una sonrisa de satisfacción. No, senpai. Estamos en lo cierto. La lanza de plata de repente se clavó en la puerta de la entrada de servicio. ¡Ching! En ese instante, con un sonido metálico estridente, Kouhou sintió como el vidrio fue demolido ante sus ojos. La cadena y el candado que deberían bloquear la entrada de servicio se desvanecieron, abrió lentamente la puerta. ¿Imeraji? ¿Qué ha sido eso? Un hechizo de ilusión de nivel principiante. Senpai, caer en una magia tan simple te hace una falla como progenitor. Yukina hizo un suspiro de cansancio. Él estaba en silencio. Su corazón murmuró como si lo excusara, no es que quiera una calificación aprobatoria en eso. El interior del edificio se encontraba a oscuras. Sin embargo, Yukina parecía tranquila cuando caminaba dentro. De alguna manera, aparentaba tener una mejor visión nocturna que el vampiro Kouhou. Tal vez esto, también, era el poder especial de una guerrera chamán, quizás es a lo que ella se refería como vista espiritual. Ciertamente, con tanto poder a su disposición, Kouhou podía entender por qué sentía que él estorbaría. Sin embargo, eso mismo le hizo verse vagamente nervioso. Él es un vampiro sin talento, pero pensó que aún así, Yukina era demasiado perfecta. No creía que la abundancia de potencia de combate e intelecto de Yukina fueran algo que una niña de 14 a 15 años de edad podría adquirir por cualquier método. Mientras caminaba, pensando distraídamente en eso, Yukina de repente se detuvo. Inadvertidamente tropezó con ella, dibujando una mirada silenciosa. ¿Qué ocurre, Imeraji? Senpai. Eso es. Yukina señaló a la escena propagada delante de sus ojos. Era una habitación con un techo alto, al igual que la capilla de una iglesia. En lugar de los vitrales, las paredes estaban cubiertas de incubadoras cilíndricas. Cada una era de aproximadamente 1 metro de diámetro. Probablemente eran de poco menos de 2 metros de altura. Un total de 20 dispuestas de izquierda a derecha a intervalos regulares. Las incubadoras se encontraban llenas con una solución de viscosa, de color ámbar. La luz emitida por los paneles luminosos las hacían brillar débilmente, pero la vista estaba muy lejos de lo que se podría llamar hermosa. Este era un simple cuarto de laboratorio. Incubadoras abandonadas para ajustes de homúnculos. Pero, esto es un homúnculo. Esto. Kouhou exclamó mientras miraba las incubadoras. La ira creció ligeramente en su voz. Suspendido dentro de la solución de color ámbar había extrañas formas de vida del tamaño de un cachorro. Algunos podrían suponer que eran una especie de bestias demoníacas, otros como hermosas hadas. De cualquier manera, se trataba de formas de vida antinaturales. Senpai. Una expresión de sorpresa apareció en Yukina, mientras observaba a Kouhou mostrando una ardiente ira. Ella quería preguntarle la razón de la ira, pero le dio la espalda en su lugar. Preparó la lanza de plata, adoptando su postura. Había notado la presencia de alguien emergiendo de las sombras. Ella era una niña pequeña con el pelo color añil. Tenía unos espléndidos ojos azul pálido, pero que no daba ninguna expresión a pesar de ser apuntada con la lanza de plata. Era la chica homúnculo llamada Astarte. Ella es. Al darse cuenta de la presencia de Astarte, Kouhou se dio la vuelta también. Jadeó. Sin embargo, Yukina extendió su mano izquierda delante de los ojos del chico. No mires, senpai. Pero. Ni se te ocurra mirar, no mires en esta dirección, por favor. ¿Imeraji? ¿De qué estás Adak? Kouhou exclamó en voz baja mientras miraba la aparición de Astarte a través de la palma de Yukina. Lo primero en lo que su mirada cayó fue en la piel blanquecina, que era casi transparente. Gotas transparentes caían a los pies del homúnculo. La chica parecía haber surgido simplemente de una de las incubadoras, con su ajuste completado. Lo único que tenía sobre su cuerpo era una tela delgada, similar a una bata quirúrgica. Esa tela estaba igualmente empapada, aferrándose directamente a su piel desnuda. Ella estaba, prácticamente desnuda. Senpai. Mientras Kouhou siguió mirando atónito a Astarte, Yukina lo fulminó con la mirada, hablando en voz baja. La expresividad del chico se tensó mientras negaba con la cabeza. No, estás equivocada. Yo no, Imeraji. ¿Equivocada en qué?
Santo cielo. De verdad que eres un pervertido. Dejando escapar un suspiro irregular, ella parecía enojada mientras miraba hacia otro lado. Sin embargo, Kojou no apartaba su mirada de la carne de Astarté, fácilmente visible a través de la tela. Por debajo de su carne blanca y transparente, una sombra de color arcoíris parpadeaba. Abruptamente, la homúnculo, calmada, abrió su boca. Warning. Por favor, abandonen este lugar inmediatamente. Las palabras un tanto inesperadas de la chica resonaron, mientras él volvía a sus sentidos. Entretanto, Yukina alteraba la forma en que ella preparaba su lanza, cambiando a una postura de la que podría atacar preventivamente, sin previo aviso. Sin embargo, Astarté continuó hablando, siguiendo en total estado de indefensión. Esta isla pronto se hundirá. Antes de que eso ocurra, por favor, corran tan lejos como puedan. La isla se hundirá. ¿Qué demonios significa eso? Estremecimiento. Kojou sintió un escalofrío por su columna vertebral. Tal vez por la falta de modulación tipo voz robótica, hacía a las palabras de Astarté dignas de confianza. Un homúnculo como ella no tenía ninguna razón para mentirles. Esta es una isla flotante, donde se cruzan las líneas ley del Mar del Sur. Sin su núcleo simplemente colapsará. Yukina dejó escapar una voz sorprendida por las palabras del homúnculo. Kojou no entendía de él. Todo, pero por el diálogo con Astarté, incluía información que lo sorprendía. Entonces, detrás de Astarté, una enorme sombra emergió lentamente. Es un hombre que lleva una enorme vestimenta de sacerdote, sobre un traje blindado. El apóstol armado de Lotaringia, Rudolf Eustach. Mientras él fríamente echaba un vistazo hacia la chica homúnculo, ella se dio la vuelta con aparente temor. En efecto. Deseamos el más valioso tesoro, la inmutable joya que es el núcleo. Y es gracias a ti, guerrera chamán de la organización Rey León, tenemos el poder para lograr nuestra largamente deseada ambición. Volteó la hoja de su bardiche hacia la lanza mientras hablaba. Las enigmáticas palabras del apóstol armado trajeron una mirada de confusión sobre ella. Sin embargo, no fue ella quien respondió a Eustach, sino Kojou. Conseguimos el poder, ¿dijiste? Es decir, lo has insertado en el cuerpo de esa chica. Senpai. La ira sofocada en la voz de Kojou claramente alteró a Yukina. Kojou se puso delante de ella, mirando con los ojos llenos de ira a Eustach. El apóstol armado de Lotaringia lo contempló con indiferencia. Así que lo has notado. Como era de esperar del cuarto progenitor, debería decir. Sin embargo, ya no son ninguna amenaza para nosotros. Somos invencibles. No juegues conmigo. El atronador rugido de Kojou sacudió el aire tranquilo del laboratorio. Viejo, has plantado un kenjo en la chica, ¿no es así? Al escuchar la voz enfadada del chico, ella miró el cuerpo delgado del homúnculo, sorprendida. Después miró a las formas de vida extrañas en las incubadoras de cultivo a la izquierda y a la derecha de Astarté. Parecían a bestias demoníacas y hadas, distorsionadas formas de vida que no deberían existir en este mundo. Pero, ¿podría una forma de vida artificial ser dueño de un kenju? En efecto. Eustach transmitió sus palabras, orgulloso. La única sangre que corre por sus venas es la de vampiros portadores de kenjus. A través de la implantación de los kenjus sin eclosionar, he tenido éxito en la creación de un homúnculo que es dueño de una. Aunque Astarté es la única que ha podido realizarse con éxito. Cállate. Kojou interrumpió las palabras del apóstol. No digas que no sabes porque no hay otros. Demonios aparte de los vampiros que pueden utilizar kenjus. Tú sabías eso y aún así lo hiciste. Por supuesto. Cuando un kenju se materializa, consume la fuerza vital de su huésped a un ritmo increíble, quieres decir que solo los vampiros, con una fuerza vital infinita, pueden domarlos. Entonces esta chica. Sin lugar a dudas, siempre que Rododáctilos resida en ella, su vida útil restante no será mucho. Ella podría mantenerse durante otras 2 semanas más o menos. Fue extendida en gran medida a través del consumo de los demonios que derrotamos. No obstante, es suficiente para cumplir con nuestro objetivo. Eustach contestó en un tono falto de culpabilidad. Kojou estaba tan enfadado, que se encontraba falto de palabras. Yukina abrió la boca en su lugar. Alterada por la situación, agarró la lanza. Consumo de demonios. ¿No querrás decir que habéis atacado a los demonios en esta isla para? Sí. En primer lugar, su energía mágica sirve como cebo vivo para los kenjus. Y lo segundo, para completar la técnica infundida en Astarté. Guerrera chamán de la organización Rey León, la batalla contra usted y la lanza que portas proporcionó los datos precisos para este fin. Los hombros de Yukina temblaban mientras se dirigía a ella por su título. Para eso. Creaste a esa chica únicamente para ese fin. Es como si estuvieras usándola como una herramienta. El hombre observó la muestra de enojo en ella, en aparente diversión. ¿Por qué estás indignada, guerrera chamán? La organización Rey León no te educó para ser una herramienta también. Eso.
comprar un hijo no deseado, inculcarlo exclusivamente con habilidades para oponerse a los demonios y enviarlo al combate como una herramienta desechable. Ese es el camino de la organización Rey León, ¿no es así, guerrera chamán? Para obtener tal nivel en técnicas de lucha contra los demonios, seguro que tuviste que sacrificar algo. En cuanto Eustad con calma lo señaló, todo el cuerpo de Yukina se congeló. Ella, sin decir nada, se mordió el labio mientras sus mejillas perdieron su color, quedándose pálida. Cierra la boca, viejo. Kohou masculló para protegerla. Sin embargo, la expresión del hombre era inamovible. Te dije que te calles, podrido sacerdote. Kohou rugió, con todo su cuerpo estaba envuelto en un rayo pálido. Un rayo deslumbrante emanaba del puño derecho de Kohou. Kohou no era más que un estudiante de secundaria promedio, pero gracias a la energía mágica densa que estaba emitiendo, su Kenju se había materializado parcialmente, utilizando su propio cuerpo como medio. Senpai. Yukina hizo una exclamación débil, como si estuviera completamente abrumada por la densidad de energía mágica que él estaba emitiendo. Con su hacha preparada, la cara de Eustad frunció el ceño en ligera sorpresa. Vaya. Así que la energía mágica de un Kenju responde a la ira de su huésped. De modo que este es el poder del cuarto progenitor, muy bien Astarte. Concédeles misericordia. Except. Obedeciendo las órdenes de su amo y creador, la chica homúnculo bloqueó el paso de Kohou. Desde su pequeño cuerpo, un gigante Kenju tipo neblina surgió. Era un gigante translúcido, que brillaba con los colores del arco iris. Ya no eran solo brazos, sino un cuerpo completo. Era un gigante entre 4 y 5 metros de altura. Es un Golem 27 sin rostro, con una gruesa armadura por todo el cuerpo. La bestia humanoide tomó a la niña, su huésped, en su interior. No hagas simplemente cualquier cosa que te ordene. Kohou procedió a golpear al Golem con su puño infundido de rayos. Incluso si no era más que un golpe algo torpe, este ataque de relámpagos portaba el poder de una bestia del cuarto progenitor. Sin duda, su fuerza superaba a la bestia de un vampiro ordinario. Sin embargo, Senpai, no. En el momento en Yukina contempló la escena, ella gritó de forma espontánea. En ese instante, Kohou fue enviado a volar envuelto por la luz. Heu, Yeach. Kohou dejó escapar un fuerte grito y su cuerpo voló hacia atrás como un trozo de tela hecho pedazos. En el momento en que él parecía haber perforado al Kenju de Astarte, una violenta explosión estalló, empujándolo casi 10 metros. Todo el cuerpo del caído Kohou estaba envuelto en un vapor blanco que lleva el olor de la carne quemada. Era como si hubiera sido alcanzado por un rayo, como si la energía mágica de su cuerpo se hubiera vuelto contra él. Senpai. Yukina preparó su lanza y cargó hacia Astarte para protegerlo. Conjuntamente con la energía mágica de Yukina, la punta de lanza de color plateado estaba envuelta en un destello blanco pálido. Es la luz purificadora santa, que podía destruir incluso una bestia de un progenitor. No hay habilidades que posean los demonios para soportar un solo golpe de esta técnica. No debería haber resistido. Pero, Sekkarou, ha sido bloqueada. Yukina exclamó en respuesta a la extraña resistencia que sentía a través de la lanza. La hoja de la lanza se detuvo solo a poco de tocar a la bestia que envolvía a Astarte. La lanza, capaz de penetrar en cualquier barrera demoníaca, había sido detenida. 27. Golem. Un golem es, en el folclore medieval y la mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, normalmente barro, arcilla o un material similar. Normalmente es un coloso de piedra. En su batalla anterior, Yukina había sentido una resistencia similar, pero ahora comprendía completamente la razón. La superficie de la bestia, Rhododactylos, se vio envuelta en la misma luz blanca que la Sekkarou. De hecho, por la misma energía de purificación. Resonancia. Este poder. Estás en lo correcto, guerrera chamán. Efecto de la oscilación divina, el poder de neutralizar la energía mágica y desgarrar cualquier barrera. Implementado con éxito únicamente por la organización Rey León, su carta de triunfo para el combate contra demonios. Usé los datos del combate anterior como referencia y finalmente fui capaz de completarlo por mi cuenta. Eustad puso una sonrisa de satisfacción. Severamente perpleja, Yukina apenas logró seguir defendiéndose de los contraataques de Astarte. Eustach había dicho que se había dedicado a combatir repetidas veces con demonios para perfeccionar la técnica incompleta. Es el efecto de la oscilación divina, el poder de neutralizar completamente cualquier ataque de energía mágica, el ritual secreto que se dice que es la técnica de combate final contra los demonios, que él había buscado. Y entonces se encontraron con Yukina. Una guerrera chamán que había llegado a la isla, portando un arma secreta. La Schnewalzer de la organización Rey León, la única implementación exitosa en el mundo del efecto de la oscilación divina. No. Por mi culpa. Yukina, habiendo perdido su voluntad de luchar, estaba siendo abrumada por Astarte. Aunque sea incompleta,
La magia de Astarte utiliza tecnología muy similar, mediante la combinación de datos obtenidos de la lanza, se había convertido finalmente en una versión completa, suficiente para hacer que la energía mágica de Kohou Eketsuki, el cuarto progenitor, rebotara. Sus acciones, por consiguiente, ayudaron a completarlo. Eustache había obtenido el poder que deseaba. Kohou fue herido y acabó en el suelo. Todo porque Yukina había llegado a Isla Itogami. Con una expresión hueca se acercó a Yukina y el hombre alzó su hacha de combate ante ella. Yukina, con su concentración mental alterada, se dio cuenta del ataque del apóstol armado demasiado tarde. En el momento en que ella reaccionó, la cuchilla masiva del hacha de guerra ya estaba ante sus ojos. Percibiendo que no era posible que ella pudiera evadir o bloquear el ataque, Yukina renunció a sí misma. Un impacto sacudió a Yukina, todo su cuerpo estaba empapado en sangre tibia. Sin embargo, no dolía como había esperado. En su lugar, Yukina sintió que el calor la envolvía por todas partes, junto con una pesadez suave. Kaf. Kohou hizo una pequeña tos en su oído. Había una gran cantidad de sangre fresca botando de sus labios. Ya gravemente herido en la batalla con Astarte, Kohou había empujado de nuevo a Yukina, protegiéndola, recibiendo el ataque de Eustache en su lugar. Senpai. La voz de Yukina quedó estupefacta. Ella lo apoyó mientras caía. El cuerpo de Kohou era inusualmente ligero. Con su brazo abrazando desesperadamente a Yukina, su torso triturado se deslizó hacia abajo. Un solo golpe de la enorme hacha de guerra le había roto las costillas y la columna vertebral, convirtiendo el torso en pequeños trozos de carne. Los huesos rotos cayeron al suelo como fragmentos de sangre. Con un sonido de rasgadura seca, sus vasos sanguíneos dañados y los músculos se desgarraron. Saliendo a borbotones, la sangre fresca formó un charco a sus pies. La piel que conecta el cuello de Kohou con su torso, siendo incapaz de soportar el peso del cuerpo, se desgarró con un sonido similar al de la rasgadura de papel fino. Todo lo que quedaba en manos de Yukina era la cabeza cortada de Kohou, con los ojos abiertos y vacíos. El cuerpo del chico rodó sobre el suelo, con la columna vertebral, los pulmones y el corazón despedazados en fragmentos irreconocibles. Los vampiros son inmortales por no envejece. No obstante, un solo golpe del apóstol armado había destruido su corazón, la fuente de ese poder, su sangre, fundamento de su energía mágica, ahora simplemente se derrama en vano. Senpai. ¿Por qué? No. No. ¡Ah! La lanza cayó de sus manos. Ella abrazó desesperadamente con los dos brazos a Kohou, reducido nada más a su cabeza. Sin embargo, él, naturalmente, no respondió. Eustache contempló la escena, con una cara neutra, bajando su hacha de guerra. Está claro que había juzgado que Yukina ya no tenía la fuerza para continuar el combate. Habiendo perfeccionado el efecto de la oscilación divina, Eustache ya no tenía ninguna razón para luchar contra ella. Vámonos, Astarte. Nos espera el retorno de nuestro tesoro más valioso. Astarte murmuró con una expresión neutra, envuelta por la bestia humanoide. Los brazos gigantes del Kenju sueltan una luz pálida, destruyendo la pared exterior del laboratorio con una explosión. Yukina dio la espalda para proteger la cabeza cortada de Kohou del baile de polvo y escombros producido por el viento de la feroz explosión, inclinándose sobre él como la Virgen María. Por un instante, al final, el golem sin rostro que sirve al apóstol armado permaneció agachado, mirándola. Parecía estar triste de alguna manera, su mirada transmitía desesperadamente, «Sal de aquí, rápido».